oración entonces la hago yo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, que nos has dado la inteligencia para que la verdad. Y la verdad que nos hace libres de poder crecer, pasar en este mundo haciendo más el bien. Te damos gracias por esta posibilidad que tenemos, que hemos tenido a lo largo de estos meses y que seguimos teniendo en noviembre. Virgen Santísima, tú que meditabas siempre las cosas del Señor en tu corazón, acompáñanos. Nosotros queremos hacer lo mismo. Alégrate, María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Madre de la Divina Gracia, Ruega por nosotros. Entonces recuerden, puede ser que al final haya algunos minutos, si quieren hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, lo pueden ir preparando. Sin embargo, prestemos atención porque también esta lección, la última de este ciclo, es importante. Es la conclusión de la lección cuando hablamos de las 4 épocas. Primera época, la época mítica, de la conciencia mítica, que empezó 800 años antes de Cristo y terminó 200 años después de Cristo. 1000 años. Los primeros 1000 años que los estudiosos han podido descubrir un significado especial en lo religioso de la humanidad. Una época en que la humanidad empezó a querer caminar hacia un conocimiento más directo, más personal de Dios. Antes de la mítica era toda una cosa vaga, confusa, pero 800 años antes de Cristo empezó en la humanidad, en toda la humanidad, en todo el mundo, este deseo de querer conocer más la persona de Dios, un Dios o los dioses, porque tenía esa idea, pero dioses más personales y una salvación más personal. Por 1000 años la humanidad ha ido caminando de la época de la mítica, del mito, ha ido caminando hacia la segunda época, que es la época reflexiva, que empieza 200 años después de Cristo. La época reflexiva, que es muy larga, 1400 años, hasta 1600 después de Cristo. Reflexiva. El ser humano se refleja sobre sí mismo, va a fondo dentro de sí mismo y empieza a querer conocer cómo es él para poder conocer mejor a su creador. Entonces, una época de conciencia reflexiva en lo religioso. Pero claro, lo religioso va junto a la par, por decirlo así, de las otras cosas, de lo cultural, del movimiento, de la comunicación en la humanidad, es de la organización, de la unificación,
de tantas áreas de la humanidad. Pero aquí estamos hablando de lo religioso. 1600 después de Cristo empieza una tercera época que es llamada de conciencia científica. O sea, quiere conocer a Dios ya con instrumento ya más preciso, más concreto. Instrumento científico. Conocer a sí mismo y conocer al mundo, conocer al cosmos interior del ser humano y al cosmos exterior, con instrumento físico que calculan las cosas con precisión. Y hay un cambio enorme también dentro del espíritu cristiano. Hay un gran cambio dentro del conocimiento de la Biblia, del conocimiento de la Iglesia, del conocimiento de la ética cristiana. Cada vez más, también científicamente, porque la teología es una ciencia. Entonces las ramas de teología, la teología moral, la teología espiritual, la teología bíblica, se profundizan y se conocen cada vez más también con instrumentos físicos, científicos. La tercera época que dura hasta 2000, que ya estamos ahora empezando, apenas empezando, la cuarta época. Esto es interesante. Estamos en una otra época, por eso que cambia mucho. Todo cambia. Ahora, ¿cómo es llamada esta cuarta época? Una conciencia globalizada, una conciencia desmitificada. Ese es el término más fuerte. Anoten. Naturalmente, esta noche quiso cantar. Esta noche vamos a presentar los libritos que yo he escrito sobre todas las cosas que hemos ido estudiando, y aquí lo podrán encontrar. Todo van a encontrar aquí. Entonces ahora es solo para captar, para medio entender. Entonces, estar atento para captar, luego para asegurarse y mantener de memoria, tenemos los libritos. La cuarta época, globalizada, conciencia globalizada. O sea, que no es solamente de una porción geográfica, sino que es de todo el mundo. Se hace una cosa aquí, en tiempo real, se sabe en China, se sabe en Mongolia, se sabe en África. Estamos en una otra época. Y sobre todo a nosotros interesa, por la cuestión religiosa, una época desmitificada. O sea, ya se sale completamente de los mitos y va a lo concreto. Todo lo que es mito, o sea, vago, que no se puede captar, se aparta. Y de allí, tantos comportamientos, tantas exigencias, tantas críticas que se hacen dentro de la iglesia y a la iglesia. Todo normal. Estamos en una época que precisamente va hacia eso. A un momento dado habrá que decir que eso no significa que se acaba Dios.
se acaba una cierta forma de conocer a Dios, que es la forma de las otras épocas. Aquí exigimos una forma de otro tipo para poder conocer mejor a Dios. Los teólogos dicen una forma mística, o sea, de una experiencia de Dios, una experiencia de interior de Dios. Hasta ahora hemos vivido un poco para saber, para conocer, para la catequesis, para el estudio, y está bien. Pero se nos dice que en la cuarta época habrá que ir cada vez más hacia la mística, o sea, una experiencia profunda, personal de Dios, ¿verdad? Bien, esta cuarta época queremos saber cómo ha reaccionado la Iglesia y cómo reacciona la Iglesia ante esta cuarta época, desmitificada, globalizada. Desmitificada significa eso, que quiere ver claro. Entonces, los dogmas, las enseñanzas de la Iglesia. Sí, pero, son los porqués del niño que siempre pregunta, ¿por qué, papá? Las nubes, porque la tierra evapora y ahí se forman las nubes. ¿Y por qué la tierra evapora? Bueno, en un momento dado uno dice, cállate. Sin embargo, no se puede callar. La humanidad quiere profundizar cada vez más. Ha hecho 1600 años de profundizar el conocimiento de sí mismo. Aquello tiene que llevar al conocimiento del Creador, al conocimiento de Dios. Por eso tantos por qué. Es normal. Y no hay que asustarse. A veces dice, la gente ya no va a la iglesia. Los jóvenes ya dicen que son ateos. Es lógico que uno se asusta, pero no hay que asustarse. Dios ahí está. Es un padre, es una madre. Y no nos deja de la mano. ¿Verdad? Entonces, en un momento dado se podrá hablar, y en los libritos encontrará que se está cambiando la forma de ver a Dios. Y nosotros hemos hecho mucho para cambiar una cierta forma. Ahora ya no se ve a Dios castigador. Y si se insiste un Dios castigador, la gente se nos va. ¿Por qué? Porque la nueva época quiere conocer a Dios y un Dios castigador no le da sentido. Por eso nosotros decimos, es importante cambiar la forma, cambiar la teología. Bien, y entonces la pregunta es, ante esta cuarta época, con la conciencia desmitificada, un mundo que quiere saber por qué, y nunca acaba, ¿cómo reacciona la Iglesia? O sea, el conjunto del pueblo cristiano, desde la jerarquía hasta los últimos cristianos. ¿Cómo tienden a reaccionar? Se ponen bravos, mandan al diablo a todo el mundo. ¿Cómo reaccionan? Se pueden clasificar 4 tipos de reacciones ante esta cuarta época
de conciencia desmitificada. La primera reacción, atrincheramiento cognitivo. Ustedes no han estudiado las guerras, pero antes, ahora las guerras se hacen en un cuarto con botones que despiden cohetes y bombas atómicas. Pero hasta la última guerra, la trinchera era una cosa importante. La trinchera era una fosa cavada entre los dos ejércitos. De manera que, por un lado, el ejército podía meterse en la fosa y de ahí disparar contra el otro ejército, estando un poco a reparo. Por otro lado, servía de freno al ejército que avanzaba, porque tenía que bajar en la fosa y subir al otro lado. Esa era la trinchera. Entonces, una forma de responder a esta cuarta época de la conciencia desmitificada, que quiere saberlo todo, lo critica todo, etcétera, etcétera, es el atrincheramiento cognitivo. O sea, las ideas cristianas no se tocan. Ustedes bien quieren empezar a poner en duda que Cristo sea Dios. No hablemos de eso. Atrincheramiento. Atrincheramiento. No hablemos de esta idea. Atrincheramiento cognitivo. No hablemos de este dogma. No hablemos de nada. No nos hablen. Nosotros estamos donde estamos seguros de la verdad, por lo tanto ustedes se las arreglarán. Esta es una forma de reaccionar. Y tal vez algo de eso hay en nosotros. El atrincheramiento cognitivo. Anote, número 1. Primera reacción. Atrincheramiento cognitivo. Segunda reacción. Rendición cognitiva. Lo opuesto. Estamos en la trinchera. Nos atacan, quieren saber, y si no, no los estimamos, si no, los mandamos al diablo. Entonces un grupo de cristianos dice, no, tranquilo. Ustedes dicen que Cristo no es Dios, no importa, tranquilo. Rendición cognitiva. O sea, no estamos defendiendo las ideas, tranquilo. No estamos defendiendo los dogmas, tranquilo. Convivimos tranquilos todos y así termina la cosa. 2 reacciones. Una contraria a la otra. La tercera reacción, que es la peor, el pasivismo. Significa, no me intereso de la cuestión. No me importa, soy pasivo. Ahí luchen ustedes si quieren. Yo no me meto en eso, porque, bueno, no me importa. Pero entonces, a los hijos que les enseña, no me importa. El pasivismo, ser pasivo. También esta reacción existe. La cuarta reacción es abertura dialogante. O sea, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Es que nosotros pensamos que Cristo no es Dios. A ver, siéntese. Dialoguemos. Yo les voy a decir
¿Por qué nosotros decimos que Cristo es Dios? Si ustedes tienen un poco de paciencia, yo le voy a decir por qué. Está bien. Bueno, dialoguemos. Abertura dialogante. Y esta es la actitud, la respuesta, la reacción correcta, cristianamente correcta. Una actitud abierta y dialogante. No me escandalizo de nada. Me puede doler que tantos jóvenes no creen. Sin embargo, mi deber es dar testimonio de que por qué yo creo. Y entonces tendré que estudiar, tendré que encontrar los argumentos para ayudar a los otros a conocer mejor la verdad que yo conozco. Esta es, y también porque ellos también a veces tienen cierta razón. Nosotros creemos de tener todas las razones, pero no. Ciertas veces, algunas veces, ellos pueden tener cierta razón. Entonces nos enriquecen también a nosotros. Esa es la reacción chévere. La reacción chévere. Ahora, sin embargo, si nosotros reaccionamos así, dialogando, la cosa se nos complica. Pero tenemos que escoger la actitud correcta para hacer conocer mejor al Señor. Que se nos complica la cosa, bueno, eso, paciencia. Pero es siempre para bien. Se nos complica porque se nos exigen cosas. Si yo voy a dialogar, no es que voy así nomás, me siento y digo, ¿qué quieren ustedes? Y le digo lo que sé. Pero eso hay exigencias para poder dialogar sobre mi fe. Hay ciertas exigencias a las cuales yo tengo que responder. La primera exigencia es sentido religioso unitario. Manejar un sentido religioso unitario. O sea, encontrar una realidad religiosa cristiana que esté como al centro y desde ahí fácilmente poder ir a la periferia. Porque si yo tengo que dialogar, no le puedo decir 1000 cosas y la gente ya no entiende nada. 1000 cosas. Ahora le digo una cosa que después de la que dije, las 10 que dije ayer, pero la persona ya se pierde. Yo tengo que decirle que al centro de todo mi diálogo que voy a tener con ellos, al centro está, y eso siempre. Entonces la gente dice, tengo que fijarme bien cuál es el centro de ese diálogo, porque así no me voy a perder. Entonces, nosotros tenemos que estudiar, dialogar entre nosotros, con la iglesia, el magisterio, la cultura de los teólogos, para decir cuál podría ser este centro que unifica lo que nosotros queremos, que unifica nuestra fe. Y por lo tanto, todo lo que nosotros queremos comunicar. El cristianismo tiene un centro unitario que unifica. ¿Cuál es?
este centro unitario es la persona de Cristo. Fíjense, no un dogma, sino la persona de Cristo, en su humanidad y en su divinidad. La persona de Cristo. Cuando hablaremos de, qué decir, si la pena de muerte es admisible o no, sabremos siempre que lo que vamos a decir tiene siempre como punto unificador la persona de Cristo. Y nosotros diremos que la pena de muerte es antihumana e inútil porque la persona de Cristo en sus enseñanzas, en su manera de ser, da esta enseñanza. La criatura humana es intocable, es imagen de Dios. Por lo tanto, nadie la puede tocar en su esencia de persona. Eso. Todos sabrán que Cristo, Cristo. Eso. El unitario, como dice. Segundo, refundamentación. No, el lo primero sentido es religioso unitario. Sentido. Sentido religioso unitario. Eso lo tenemos que manejar. La segunda cosa que se nos pide es la refundamentación. De lo esencial. La refundamentación sobre las verdades principales. O sea, volver a agarrar las verdades principales y ponerlas como fundamento de todo lo que vamos dialogando. Es un fundamento sobre el fundamento primario que es la persona de Cristo. Pero tenemos ahora un grupo de verdades que tenemos que poner también en claro. Es un avanzar en el diálogo, Después de haber puesto la primera piedra, seguimos la construcción con otras piedras que no son como Cristo, pero hacen parte de las enseñanzas fundamentales de Cristo. ¿Y cuáles son? Bueno, les vamos a decir unas 10, 15. Ayuda también a ellos a entender nuestro diálogo. Porque 10 o 15, después que se mantiene Cristo al centro, es fácil de recordarlas también. Entonces, recoger, volver a fundamentar y a consolidar las ideas fundamentales. ¿Cuáles son? Que Cristo es hombre y Dios, que Cristo es camino, verdad y vida, que Cristo ha muerto y ha resucitado, que Cristo ha nacido en la historia, que de verdad ha dado la vida por la humanidad, que de verdad ha dicho ciertas cosas fundamentales de la vida del ser humano, que la persona humana es inviolable. Bueno, ahí nosotros tenemos unas 10, 15 ideas básicas, refundamentarla. A veces, como hemos hecho nosotros en esta clase, hemos reubicado, refundamentado ciertas ideas, que decir, la idea de que Dios es amor. Antes se decía amor, sí, pero te castiga. Hoy nosotros la hemos refundamentado.
habíamos agarrado esta misma idea que Dios es amor, pero dándole un fundamento más profundo, mejor ubicado. Y la tercera, Nuevo paradigma teológico. un nuevo paradigma teológico. Esto hay que ir a buscar. Un paradigma, ¿qué es? Un paradigma es un marco. Pero no hay ninguna para anotar ahí. ¿Verdad? A ver si escribe esta cuestión. Porque de 10, ninguna escribe. Esta escribe. Este es un paradigma, un marco unitario y permanente. Teológico. Antes de estas clases, nosotros teníamos un paradigma que lo hemos llamado el paradigma tradicional. Este paradigma que Dios es amor, pero también castigador. Amor que también castiga. Luego, en otro lado, estaba el pecado. Pecado hacía parte del paradigma fundamental, central. Luego, otro paradigma el purgatorio, fuego. Y así, ahora se nos dice que esta cuarta época, si queremos dialogar, tenemos que buscar otro paradigma. O sea, otro marco. En este nuevo marco hay otras ideas que dominan. Dios solo amor. Diferente de lo que estaba en el otro marco. Dios solo amor. Y luego las otras cosas. El pecado casi está aquí, pero está más apartado. Porque decimos que Cristo no ha venido por el pecado. Entonces tenemos otro paradigma. Aquello que el Papa Benedicto XVI y Papa Francisco habla de nuevos enfoques. En los teólogos tienen que encontrar nuevos enfoques. Eso es lo que quieren decir. Nuevo paradigma. Y nosotros hemos hecho, digamos, una especie de ejercicio de este nuevo paradigma. Y luego está la cuarta, una nueva espiritualidad. Una espiritualidad que es incluyente, que no ama solo a los vecinos, solo a los cristianos, solo
a lo del grupo, sino que ama a toda la humanidad. Y a toda la humanidad la incluye. Entonces, una espiritualidad inclusiva. Una humanidad, una espiritualidad que ama también a los ateos y los considera como personas igualmente amada como nosotros. Es otra espiritualidad. No son bautizados. Jesús en el juicio final dice que hace entrar al paraíso gente que ni conocía a él, no estaban bautizadas. Lo que cuenta es amar. Lo que cuenta es amar. Todo lo demás es secundario. Alguien decía, lo que cuenta es amar. Todo lo demás es comentario. Ir a la misa, hacer la comunión, claro, cosas sacrosantas. Sin embargo, primero amar. Seguro que uno está amando. Porque uno se puede comulgar sin amar. Entonces, es bueno que remachemos eso. Dios solo amor. Y por lo tanto, yo tengo que tener una espiritualidad que considere el amor como fundamento de mi actuación, de mi inteligencia, de mi voluntad, etc. Otra espiritualidad, ¿verdad? Bien, eso hasta aquí llegamos. ¿A qué punto estamos? 17. Sí. Ahora vamos a presentar los libritos. Tengan cuidado. Todo lo que hemos dicho está explicado mejor aquí, porque aquí es más largo. De manera que estos libritos son 7, aunque en la mano yo tengo 6. Todos los van a encontrar en el blog www.fraymauro.com.gt www.fraymauro, una palabra minúscula, fraymauro.com.gt. Y ahí van a encontrar todo lo que han visto aquí en la clase. Y otras cosas, otros artículos que pueden ayudar, como por ejemplo el purgatorio. Este es el primer librito titulado Una nueva visión de Dios. Dios, solo amor. Número 1. ¿Con qué? GT. Ajá, sí, Guatemala. De manera que el librito se puede manejar mejor que el blog. Por ejemplo, cuando dan catequesis, si pueden tener un librito de eso, es mejor, ¿verdad? Y aquí hay en venta una mínima ofrenda y se lo llevan. Segundo librito, número 2.
la muerte y la resurrección de Jesús nos han salvado. ¿Cómo? Es todo sobre la Semana Santa. Todo lo que hemos dicho. Que Jesús nos ha salvado con el amor, no con el sufrimiento. Que no era un plan de Dios, sino un plan de los fariseos. Y tal vez no han prestado atención, pero yo les dije que en el nuevo misal italiano, que va a salir ahorita el último domingo de noviembre, que es el primero de Adviento, en Italia va a salir este misal, donde se han hecho ciertos cambios. Y aquí, en la Semana Santa, cuando se dice Jesús se ofreció, en el Getsemaní se ofreció, y ofrecer hace pensar siempre a Dios. Y hacía pensar entonces que era un plan de Dios. Y Jesús se ofrece a este plan. Se ha cambiado en el misal. Se ha quitado, se ofreció y se puso, se entregó. Es otra cosa. Entregarse no hace pensar en Dios. Hace pensar que los romanos querían eso y él no hizo resistencia. Bueno, es prácticamente el librito más importante o en los temas más importantes de este nuevo paradigma. Número 2. Viene el número 3. El primado absoluto y universal de Cristo, de Fray Juan Duns Scoto, del beato Fray Juan Duns Scoto, que está prácticamente un poco en el background, se diría en inglés. ¿Primado absoluto qué? Está en el horizonte. De Cristo, pero no sé. Cristo, el primado absoluto y universal Y de Cristo. universal. Perdonen. Cristo, ¿no? Ujú. Escuchemos, no interrumpamos. Ahorita sí. Universal. Que significa Primado y universal. que Cristo es el primero en la mente de Dios. Primero es Cristo Entonces, en la mente de Dios. es el primero en la cronología divina, aunque en la cronología humana vino solamente hace 2000 años. Lo que sucede también con nosotros. Lo primero en la intención es el último en la ejecución. Así fue en Dios. Pero lo que está en Dios, eso es lo que cuenta. Entonces Jesús fue el primero, el primado, absoluto y universal de Cristo. No solo un primado moral, sino también cronológico. O sea, fue de verdad el primero en ser creado y en el cual se encarnó la segunda persona de la Santísima Trinidad. Bueno, aquí está casi todo. El número 4. Destellos nuevos de espiritualidad. Son varias ideas, como la del purgatorio, como la de la indulgencia plenaria, como la del dolor, que son muy útiles. También tienen una forma un poco nueva. Hace parte siempre de la teología con poco aire nuevo, que es muy útil también para la catequesis normal. Y el número 5, eso sí que es raro.
cruzando una revolución social armada. Esto he recogido mi experiencia en los 12 años de Nicaragua. Yo hice 6 años en plena revolución y 6 años después de la revolución. Entonces, que un sacerdote encuentre en esa situación con tantas cosas que hay que cambiar, que hay que responder a la gente que pregunta, a los jóvenes que preguntaban. A ver, se ve mejor. Es interesante. Y de paso, uno puede tener una idea un poco más precisa de lo que fue la revolución de Nicaragua. ¿Verdad? Entonces, eso también puede interesar a algunos y por cultura sería bueno para todos. Y el número 6, que son 7 días de ejercicios espirituales. 7 días de ejercicios espirituales. Ordinariamente, los religiosos, religiosas, es obligación que cada año hagan 7 días, pero poco a poco hemos ido disminuyendo a 5 días, pero aquí son 7 días. Y naturalmente son 7 días de ejercicios espirituales según este nuevo paradigma teológico. Entonces, es interesante. Yo lo he venido dando estos ejercicios espirituales ahora ya al menos a 20 grupos de hermanitas de todas las congregaciones, también de frailes. Y al final, pidiendo una evaluación, dieron todos una evaluación extraordinaria. O sea, les ha gustado mucho. Les ha abierto otro panorama y un panorama en que se sienten mejor ubicados. ¿verdad? Entonces, si hay religioso o religiosa, aquí está el librito que está también en el blog. Recuerden, todos esos libritos están en el blog. Denle una visión de conjunto y al final van a buscar lo que más les interesa. Pero pierdan una media mañana o tal vez todo un día para una lectura de todos. Bien. ¿Qué otra cosa? Ya hemos dicho todo, ¿verdad? Ya. Y hemos terminado también. Puntuales. ¿Se ha entendido? Sí, Fray Mauro. Sí, Fray. Sí, Fray Mauro. Todo entendido, Fray Mauro. Bien. Mauro. Muy accesible Entonces, los temas. quisiera tenerlas todas aquí para darles un abrazo fuerte, pero no se puede. Un abrazo virtual. Un abrazo, Fray. Gracias, Fray Mauro. Un abrazo, Gracias, Fray. Fray. Un abrazo, Fray. Un abrazo, muchas gracias por todo. Y avisen a los demás que no ha estado presente esta noche, también porque es viernes, avisen a cuántas más personas de eso que hemos dicho. Con mi tubo. Que la próxima lección será el lunes 9 de noviembre. 9 de noviembre. Al Venga, la Fray. misma hora. Bendiciones. Bien. Entonces les doy la bendición. Sí, Sí, Fray. Fray. Gracias, Fray. Muy bueno. El Señor les bendiga y les guarde.
Amén. Amén. les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Vuelva hacia ustedes su mirada misericordiosa y les conceda paz. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Fray. Buena Chao, semana. chao, chao. Gracias. Feliz noche. Chao, Nos vemos el chao, 9. Chao, chao. Lo vamos a extrañar, Fray. Feliz noche a todos. A todos y a todas. Gracias. Nos vemos el domingo, Fray. Hasta el 9. Hasta el 9. Buena semana larga de feriado. Buenas noches, Fray. Buenas noches, hermanitas, hermanitos.